Bueno, les damos una muy cálida bienvenida a Abriendo Caminos una vez más. Abriendo Caminos es un programa dedicado al cuidado de la infancia, tanto desde la salud como de la educación, con la idea de comunicarles a los papás, a las mamás y al sector docente, esa parte tan fundamental de la sociedad, acerca de lo que es el cuidado de la infancia. Pero además la idea es darles herramientas concretas, útiles, que las puedan utilizar. Y hoy estamos con una invitada muy especial que aceptó nuevamente una invitación. La doctora Josefa Rodríguez. Doctora Josefa, muchas gracias por estar acá. Gracias. La doctora es la directora del Hospital Garrahan. Y si me permite, le voy a llamar Fina, como la llaman en el hospital. Porque la idea es hacer un programa que desde ya, con un criterio médico y con un criterio médico además de educación, pero que les llegue a todos, que sea entendible, no queremos hablar complicado, no, queremos que a todos les pueda llegar, lo puedan entender. Y siempre voy a repetir esto y no me voy a cansar de decirles que lo que nos hace libres es estar informados, es conocer, y así poder tomar mejores decisiones con respecto a nuestros hijos. Y sí quiero mencionar, digamos que el Garrahan, como familiarmente lo llamamos en la Argentina, atiende, y corregime, Fina, por favor, si alrededor de 500.000, 600.000 consultas por año, se realizan unas 10.000 cirugías, egresan unos 20.000 niños. 26.000. Pero el Garrahan en sí es un hospital de altísima complejidad. Y cuando decimos altísima complejidad, estamos hablando de que está considerado entre los mejores 10 hospitales del mundo. Y esto pasa en Argentina, pero que, y después te quiero preguntar mucho esto, que no es un lugar cerrado, es un lugar conectado con el mundo, que ha formado toda una red, no solo con el interior de Argentina, sino con los grandes hospitales pediátricos de referencia del mundo. Y quiero preguntarte, y vamos a arrancar un poquito, quizás por un tema no muy conocido, pero no menos frecuente, que son los problemas del desarrollo en la infancia, ¿no? Ustedes como hospital de tan alta complejidad están muy acostumbrados a verlos, a estudiarlos y a tratarlos, ¿no? Entonces, que nos hables un poquito de esto y muy dirigido a los papás y a las mamás, porque después que el programa que hicimos con vos y también del doctor Fejerman, que habló de autismo infantil, recibimos muchísimas preguntas y la gente está muy perdida en estos temas, ¿no? Porque no es como hablar de la neumonía, sí, todos escuchamos qué es la neumonía. Ahora, estos temas, el tema de los problemas de desarrollo, ¿qué son? ¿Cuándo debemos consultar? Uno podría decir trastornos del desarrollo en niños que no tienen otra enfermedad. ¿Qué es un trastorno del desarrollo? El niño que no alcanza las pautas de maduración adecuadas para la edad, ¿sí? Es decir, a la edad que se tiene que sentar, que tiene que caminar, que tiene que hablar, que tiene que sonreír. Es decir, para cada pauta, que es lo que nos referimos, sí, tiene una determinada edad aproximada, tampoco es rígida, porque esto también es importante para los papás. Tiene que cumplirla. Si no la cumple, bueno, algo está pasando. Ahora, ese algo que está pasando es diferente si es un niño sin ninguna otra enfermedad y si es un niño que tiene otra enfermedad, lo que nosotros decimos enfermedad de base. De los que nosotros nos ocupamos en el Garra fundamentalmente son los niños que tienen trastornos del desarrollo y que tienen otras enfermedades. Es muchísimo más frecuente los trastornos del desarrollo en niños con enfermedades crónicas que en niños sin esta condición, estas enfermedades. Sí.
El Garrahan, por supuesto, como hospital de puertas abiertas, realiza diagnóstico de todos los niños que llegan al hospital, pero el tratamiento queda reservado para aquellos niños que tienen seguimiento en el hospital por otras enfermedades. La frecuencia de trastornos del desarrollo no tenemos números claros en nuestro país. Los que nosotros sí podemos decir que los niños con enfermedades crónicas superan el 50%. ¿El 50%? Claro, los que tienen enfermedades crónicas. Cuando hablamos, vuelvo a decir, de trastornos de desarrollo, recuerden que, y no quiero, sé que estuvo el doctor Fejerman, sé que es una autoridad en la materia, pero puede ser del niño con un trastorno mínimo hasta el niño con autismo severo. Todos ellos tienen tratamiento y lo que sí es fundamental es el diagnóstico oportuno, como siempre. Cuanto más precoz sea el diagnóstico, mejor es el pronóstico de ese niño. Porque hoy existe una gran cantidad de batería de tratamientos y de apoyo a esa familia y a ese niño, que no es lo mismo si se comienzan a realizar precozmente que en forma tardía. No es de alta complejidad el tratamiento que requieren esos niños. A lo mejor es de alto conocimiento, pero no de alta complejidad. No es un problema de aparatos, de tecnología. Es un problema de recurso humano adecuadamente formado en el tratamiento de esos niños. Cuanto más cercano a su domicilio esté ese recurso humano, mejor para el niño, porque siempre, digamos, el tratamiento requiere una alta frecuencia de consultas. Entonces tiene que ser algo que sea factible para la familia. ¿Quiénes son los mejores detectores del trastorno del desarrollo en todas sus variantes? Primero los propios papás, después el pediatra de cabecera y fundamental el maestro. Claro que uno desearía que sea antes de llegar a la escuela, pero si no, el maestro. Por eso es fundamental que en la currícula, tanto de pediatras como de maestros, se encuentre la capacidad de detectar precozmente, la formación para detectar precozmente los trastornos del desarrollo en todas sus variantes. Y ahí quisiera saber tu opinión, pero digamos, sabemos que hay en determinados o en muchos estados de Estados Unidos, que Estados Unidos está dividido en estados, que son muchos, pero vieron, les hablo de los papás, además, vieron que sus hijos tienen como una libreta donde figuran las vacunas y todo esto. Bueno, en Estados Unidos se incluyó algo que se llama screening de autismo infantil, ¿no? Fina, o sea, ¿vos considerás que esto lo deberíamos implementar en la Argentina? Es decir, todo lo que signifique diagnóstico precoz, bienvenido sea, sea a través de un screening, sea a través de 3 o 4 pautas fundamentales. Es decir, lo que nos tenemos que poner de acuerdo, todos los pediatras, que somos en definitiva los que vamos a medirlo, es cuál es el mejor, cuál es el más sencillo, cuál es el que realmente vamos a poder tomar, cuál es el que va a estar al alcance del pediatra en el primer nivel, el pediatra o el generalista o el mejor o el agente sanitario que va a seguir ese niño a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Digamos, ¿por qué digo esto? Porque a veces podemos tener una forma de diagnóstico compleja que solamente llegue a un grupo de niños. Entonces, creo que hay que acordar algo que les sirva a todos los niños de nuestro país y que sea fácil, es decir, que no sea complejo, que permita que, vuelvo a decir, todos aquellos que toman contacto con los niños, desde el agente sanitario hasta el pediatra mejor que atiende pacientes en el mejor lugar, pueda realizarlo. Bueno, con esto, y quiero agregar algo más porque me quedó mucho lo del doctor Fejerman, que se dedicó tantos años a estudiar esto, ¿no? Entonces él siempre dice, lo más importante siempre en todo es el diagnóstico, ¿no? Y el diagnóstico correcto, ¿no? Y entonces sepan que en el caso del autismo infantil, o sea, que los 18 meses
es una edad clave y que en la Argentina siempre llegamos muy tarde a esos diagnósticos y nos escribió un montón de gente que mil disculpas que nosotros no podemos responder porque no tenemos la infraestructura. Entonces le pedimos que concurran a los hospitales, ¿no? Que en este momento hay 5 en la capital, en la ciudad autónoma, que están haciendo el diagnóstico de autismo. Entonces, y cambio de tema, y pues tengo muchas preguntas. O sea, algo que toda la gente habla en la Argentina. Y esto, con respecto a la nutrición, a la malnutrición, y más allá de cualquier gobierno de turno, funcionario, sino desde la salud, digamos. Sabemos que esto, y esto es muy importante, no es un problema de Argentina, es un problema que afecta al mundo. Digamos, ¿cómo lo podemos mejorar? ¿Qué cosas podemos hacer? No quiero ser reiterativa. En el programa anterior me refería a la importancia de los primeros 1000 días, ¿no? Los que va desde la concepción hasta los 2 años, porque la nutrición no es solamente después de que el niño nace, sino cómo está nutrida la mamá que está concibiendo, concibiendo a ese niño y haciendo crecer ese niño en su panza. Esa nutrición desde todos los puntos de vista es fundamental, y luego que el niño nace es fundamental hasta los 2 años. No tenemos estadísticas claras en nuestro país de cuál es el porcentaje de niños desnutridos, y vuelvo a decir, hay que ver de qué edad, de qué grupo etario también estamos hablando. Los primeros 2 años de la vida para la OMS es lactancia materna. Nosotros insistimos en esto, pero fundamentalmente en el primer año de vida. Lo ideal es cumplir los 2 años de lactancia materna. Y en esto es fundamental como prevención de la desnutrición, en todos los sentidos. No solamente nutrición calórico-proteica, sino lo que significan todos los otros elementos que tiene la leche materna, que no tiene la leche de vaca, que es maravillosa para el ternero, y que son fundamentales para la nutrición de un niño. Pero para eso, para que sea exitosa, también tenemos que tener mamás bien nutridas. Eso te voy a pedir que lo repitas porque es importantísimo para toda Argentina. Es decir, que lo ideal es que la mamá mantenga la lactancia materna hasta los 2 años. 2 años de vida, exactamente. Pero para eso tiene que estar bien nutrida. Por supuesto, todos sabemos que a partir de los 6 meses es fundamental la incorporación de otros alimentos, ¿no es cierto? Sí. Con la adecuada cantidad de calorías y demás. Pero hasta los 2 años es muy importante sostener la lactancia materna. Si hay algo que está absolutamente demostrado desde el punto de vista científico, es que lactancia materna es igual a niños saludables, a crecimiento cerebral adecuado, a apego, es decir, esa cosa que también dijimos antes que era en el programa anterior que era fundamental, la relación entre la mamá y su hijo, y la lactancia materna también lo facilita. Y otra cosa que sabemos y está demostrado en los países centrales, que tienen muchísima mayor incidencia de muerte súbita, que previene la muerte súbita. Es decir, cuando hablamos mucho de si el chico, que también es importante, la posición en que duerme es importante, pero también es fundamental que reciba lactancia al pecho. Esto me encantaría que se repita 100 veces para que todos podamos entenderlo y aprenderlo. Tenemos que ir a una pausa y después voy a volver con un tema que me resulta muy ameno hablar, que tiene que ver con la Fundación Garrahan, la Casa Garrahan. Vamos a una pausa y venimos. Gracias. Bueno, estamos de vuelta en Abriendo Caminos con la directora del Hospital Garrahan. Y Fina, te quiero preguntar en este bloque acerca de los avances en el Garrahan. Algo que no quiero dejar de que le comuniques a la gente y pedirte es acerca de lo que están haciendo en el área de quirúrgica, porque sé que están alrededor de las 10.000 cirugías y casi 1.000 son de cirugía cardiovascular compleja, ¿no? Y darle la tranquilidad a la gente de
que las cardiopatías congénitas no es algo muy extraño, ¿no? Entonces, que no es necesario en el presente pensar que uno tiene que viajar a no sé qué lugar del mundo. Explícalo. Hay múltiples avances, tomemos cardiopatías congénitas. Se realizan alrededor de 850 cirugías por año de niñitos con cardiopatías congénitas, pero lo más importante es que se atienden los niños con las cardiopatías congénitas más graves del país. Nosotros en niveles de complejidad estamos en el mismo lugar que los mejores centros de cirugía cardiovascular del mundo. Y en cuanto a sobrevida, estamos también dentro de esos parámetros. Es decir, que cualquier niño que en este país tenga una cardiopatía congénita no tiene que dirigirse al exterior. Puede ser atendido perfectamente en nuestro país. No solamente en el Hospital Garrahan, yo estoy muy orgullosa porque soy la directora de este hospital, pero hay otros hospitales, el Sor Ludovica, el Niños, el Posadas, que también resuelven con excelente nivel las cirugías cardiovasculares complejas. De todas formas, ustedes saben que existe un centro coordinador de cardiopatías congénitas que funciona en el Ministerio de Salud de la Nación, que coordina para que nuevamente, siguiendo con lo que también ya hemos hablado, de que los niños sean atendidos lo más cerca posible de su domicilio, puedan realizarse la cirugía de acuerdo a complejidad, gravedad, capacidad del centro asistencial, lo más cercano a su domicilio. Aquellos niños que tienen cardiopatías muy complejas tienen que hoy necesariamente llegar a hospitales como el Garrahan, el Sor Ludovica, el Posadas o el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Pero el avance más importante hoy es que en el Garrahan estamos operando con resultados y complejidad al mismo nivel que los mejores hospitales del mundo. Y en el programa anterior habíamos hablado un poquito de esto que tiene un título de difícil, del programa de referencia y contrarreferencia, ¿no? Pero que el sentido es muy importante. ¿Por qué? ¿No? Porque, digamos, la mamá que nos está viendo en algún lugar del interior sepa que hay formas de consultar con el hospital, ¿no? ¿Y cómo funciona esto? Es importante que nosotros tenemos una red que a lo largo y ancho del país de 120 oficinas de comunicación a distancia que funcionan en los distintos hospitales del país. Sí. Las consultas no son directas del paciente al hospital, sino siempre están mediadas por el profesional que lo está atendiendo. Pero la tranquilidad para los padres es que el profesional que lo puede estar atendiendo, voy a tomar la quiaca, y necesita una consulta, no puede resolver esa consulta, tiene el hospital de referencia en su provincia, en este caso en Jujuy, y luego si no Hospital Garrahan. Si es necesario que ese niño, por las características de la enfermedad, venga al Garrahan, va a venir. Sí. Pero si puede resolverse en su lugar de origen, vamos a hacer todo lo posible para que sea resuelto en su lugar de origen. Doy un ejemplo que ya en otra complejidad, a través de telemedicina, nos comunicamos, por ejemplo, nuestra terapia intensiva con la terapia intensiva de Santiago del Estero. Doy un ejemplo de un paciente, pero esto es absolutamente multiplicado. Sí. Una paciente que había aspirado purpurina que estaba en Santiago del Estero. Sí. Pedían que viniese al Hospital Garrahan. A nosotros nos parecía que la paciente revestía en ese momento una gravedad que corría riesgo en su traslado, más allá de que estábamos nosotros también sobredemandados. Ofrecimos al Hospital de Santiago del Estero comunicarnos a través de telemedicina, es decir, para que ustedes sepan, en la terapia intensiva del Hospital Garrahan tenemos la pantalla para poder comunicarnos. Los médicos de la terapia intensiva del Garrahan se comunicaron en forma directa con la terapia intensiva de Santiago del Estero. Para eso mandamos gente de nuestro hospital para que le hiciese una comunicación de urgencia a la terapia intensiva de Santiago del Estero, le pusiese exactamente la cámara, la pantalla. Esto se resolvió en pocas horas. Si bien tenía gran parte de la infraestructura, les hacían falta algunas cosas y se resolvieron en pocas horas, con lo cual se pudo seguir ese paciente desde la terapia intensiva del Garrahan en la terapia intensiva de Santiago del Estero. El paciente
porque además tenía un buen grupo tratante, lo que le dio el Garrahan fue seguridad, lo que le dio el Garrahan fue algunas estrategias terapéuticas y permitió que ese paciente, no viniendo al hospital, se fuera de alta en perfecto estado de salud. Esto se puede multiplicar, les cuento esta porque sé que además apareció en los medios, pero que puede multiplicarse en múltiples consultas que se puedan realizar de esta forma. Esto significó que la familia no se trasladó, que seguro el niño tuvo menor riesgo porque no tuvo que subirse a un avión sanitario y demás, y la familia estuvo cerca del resto de su familia en su casa. Y para que todos podamos entender, esto significa que hay un lugar dentro del Garrahan, el que sea, que tiene una pantalla y donde los médicos del Garrahan pueden ver al niño o la niña, ver, no sé, cada detalle de la piel, ¿no? Para poder hacer también su impresión diagnóstica y compartirla con los otros médicos. ¿Esto funciona así? Sí, existe lo que se llama relaciones institucionales en el hospital, lo dirige el doctor Roberto Debach, en el cual todo su equipo, además lo que tiene fundamentalmente es gran compromiso y entusiasmo con la tarea, además de sus capacidades técnicas. Allí existen la posibilidad de conectarnos con todo el país, con las pantallas y digamos, pueden venir a visitarnos cuando quieran, que es la mejor forma de verlo, pero no solamente están en ese lugar, como les dije, por ejemplo, lo tenemos en terapia intensiva. También para que los médicos de la terapia intensiva no tengan que dirigirse hacia otro sector del hospital, que son relaciones institucionales, tienen en ese lugar también la posibilidad de hacer la comunicación en forma directa si del otro lado es una consulta de terapia intensiva. Esto es extraordinario y además de la tranquilidad que le da a los padres, también es que vemos que es algo accesible, no estamos hablando de, no sé, algo que es como que excede todas las... ¿No? No, lo más importante, vuelvo a decir, que el médico que está consultando, en este caso de Santiago del Estero, es el caso de la terapia. Y nosotros, hay confianza mutua, nos conocemos. Claro. Ese médico confía en lo que le dice el médico del Hospital Garrahan. El médico del Hospital Garrahan confía en que lo que va a hacer el médico de Santiago del Estero es lo adecuado, porque nos conocemos. O sea, la aparatología es fundamental, porque si no, esto no sería en tiempo real. Esto es sincrónico, es decir, se ocurre en el mismo momento. Pero no podría ocurrir si no nos tuviésemos confianza mutua. Fina, ¿es verdad que se están realizando partos en el Garrahan? Sí. Esto es gracias a una entusiasta, una médica excepcional que tiene nuestro hospital, que es la doctora Fariña, que junto con la doctora Canizaro vinieron hace algún tiempo con un proyecto de cesáreas en el Garrahan para mamás que tenían bebés en su panza, lo digo así para la gente, que se habían detectado a través de las ecografías, que son fundamentales en el embarazo, no solamente para saber cómo está el embarazo, sino para saber cómo está el bebé, y los papás lo tienen que exigir, que tienen que además, vuelvo a insistir, los bebés tienen que ser vistos en forma ecográfica antes de nacer, porque esto facilita que la mamá sea trasladada a los lugares donde puede darse atención adecuada a un niño con malformaciones congénitas severas. Lo que hicimos entonces fue, ya llevamos más de 50 cesáreas hechas en el hospital para niños, mamás que tenían niños con una enfermedad severa. El prototipo es la hernia diafragmática, que no es lo mismo que si luego que nace tiene que ser trasladado, que si nace al lado del lugar donde va a ser atendido. Por eso incluso, y dado el entusiasmo y fanatismo tanto de las doctoras que nombré, tenemos un quirófano adentro de la neonatología. Allí nace el bebé y prácticamente no hay traslado porque está dentro de la misma unidad donde va a ser atendido. Esto ha duplicado la sobrevida de los niños con esas malformaciones congénitas. Esto es impresionante y permíteme, Fina, que le mande un saludo muy grande a la doctora Diana Fariña, porque me formó como neonatólogo, pero además me formó como persona. Y yo estoy enormemente agradecido a ella. Creo que es un pilar de la salud en la Argentina. Absolutamente. Quiero pedirte que nos expliques
Todos los chicos de la Argentina han juntado tapitas en algún momento y las siguen juntando. Y esto lo hace alguien, una entidad que se llama la Fundación Garrahan. ¿Qué es la Fundación y qué objetivos tiene? La Fundación es una organización sin fines de lucro, una ONG, que tiene como fundamental propósito ayudar todas las actividades que se desarrollan en el Hospital Garrahan, fundamentalmente las relacionadas con formación de recursos humanos, pero además ayudando a los niños que se encuentran atendidos en el hospital. Pero yo siempre digo que además de esto es un canal fundamental de comunicación entre el hospital y la comunidad. Las tapitas son muy importantes, con ellos se consigue dinero para sostener Casa Garrahan. El papel es muy importante porque también cumple parte de ese objetivo, pero lo más importante es que todos los niños del país dicen, estamos juntando tapitas para los niños del Garrahan. Entonces, casi diría que es más el beneficio de lo que significa que un niño en cualquier lugar del país piense que hay un niño enfermo que lo necesita y por eso guarda la tapita, que el valor intrínseco económico de la tapita. Entonces me sigue la Fundación Garrahan, más allá de lo que significa desde el aporte que realiza el hospital, es este puente fundamental entre el hospital y la comunidad. Y ahí hablamos de educación, ¿no? Porque estamos educando chicos que cuando crezcan van a ser más solidarios y más comprometidos con nosotros. Absolutamente. Y nos queda un minuto. Y yo para cerrar el programa, o sea, es que pensé varias preguntas en hacerte. Entre un mensaje para toda la gente, pero me quedé con una. Fina, como te dicen en el Garrahan, ¿no? Hace 10 años que dirigís el hospital. ¿Vos qué le dirías a un director que recién está comenzando o por comenzar a dirigir una institución de salud pública? Que camine el hospital, que esté cerca de la gente y que escuche a la gente que realiza cada una de las actividades. Nadie sabe mejor de la actividad y del problema que tiene un sector que aquellos que trabajan en ese sector. Hay que escuchar a cada uno de los trabajadores en el lugar donde se encuentran y hay que ver el escenario. Por eso hay que visitar todos los días distintos lugares de las instituciones. No hay que tener miedo a caminar los hospitales. Los tableros de comando, que también los tenemos, los indicadores son fundamentales, pero hay que saber lo que pasa estando cerca de cada uno de los trabajadores del hospital. Bueno, yo te agradezco muchísimo tu presencia en Abriendo Caminos. No, gracias. En nombre de los argentinos, le agradezco a todo el Hospital de Garrahan por lo que están haciendo. A todos los que están de otro lado, ojalá que les haya sido útil. Yo estoy convencido que sí. Nos vemos la semana que viene. Que Dios los bendiga. Y muchas gracias.